Ahí. Ahora. Bien, bendiciones a todos. Les bendigo a los que nos están siguiendo por Facebook, por WhatsApp también, ¿sí? A los que están siguiendo de las distintas, inclusive naciones, provincias, partidos de acá de Argentina, de Buenos Aires, ¿sí? Estamos en las escuelas de Nacer del Agua del Espíritu, estamos con esta ala de las escuelas del factor espíritu, que como vemos es mucho y es extenso, en el cual nos estamos profundizando para entender lo mayor posible el factor espíritu, ¿sí? Porque es vital, es indispensable para poder nacer de nuevo, en lo que realmente significa nacer de nuevo, no como la religión lo ha enseñado, que es a través de un acto, a través de una declaración simplemente, sino un proceso donde comienza con la resurrección de nuestro espíritu, ¿sí? Para poder comenzar a ver, a oír y a vivir el reino de Dios, que es espiritual. Amén. ¿Y cómo es entonces nos conectamos y estamos activos y habitamos el reino de Dios? Desde que nuestro espíritu esté en resurrección. Y no solamente que esté en resurrección, que es cuando se activa y se despierta, sino que desarrolle sus funciones para poder captar lo mayor posible, ¿sí? Todo lo que es y viene de esa dimensión. Amén. ¿Sí? Es muy distinto a una religión. Es muy distinto aprender el conjunto de reglas, normas y costumbres de una institución o un grupo determinado de personas, ¿sí? Es aprender. Por eso es más trabajoso. Por eso pareciera como que a lo que uno estaba acostumbrado a ver, pareciera, diga conmigo, pareciera. Una cosa es lo que es y otra lo que parece. Porque Satanás es especialista en engaño. Entonces todo lo que hace él muchas veces parece algo, pero es otra cosa. Y muchas veces en el reino algo puede parecer, pero ser otra cosa. ¿Amén? ¿Se entiende? Y solamente conectados en el espíritu yo puedo conocer lo que es y no lo que parece. ¿Amén? Bien. Entonces, muchas veces pareciera, el que no entiende, de que algo anda mal. Ay, ¿por qué somos poquitos? No, el que ve en el espíritu ve lo que en realidad es. ¿Se entiende lo que estoy hablando? Cuando Eliseo pensó que estaba solo y se abrieron los ojos espirituales y vio que habían millones de ángeles, de ejércitos angelicales a su favor, se dio cuenta que era más los que estaban con él que los que estaban en contra. Amén. Y tuvo que orar para que su siervo, que estaba atemorizado, se le abrieran los ojos para que viera lo que él estaba viendo. Amén. Entonces en el espíritu se ve otra cosa. Y es peligroso cuando yo habito en lo que parece y no en lo que es, porque si habito en lo que parece, entonces Satanás y el reino de las tinieblas puede afectar mi ánimo por lo que parece. ¿Amén? Amén. ¿Se entiende lo que estamos hablando? ¿Mm?
De nada sirve cantidades de personas si esa misma cantidad, su interior no es afectado con el reino. Amén. Y no solo que es afectado, sino que produce un nuevo nacimiento. Ahora, si tenemos mucha gente y todos en el reino, sí. Amén. Si uno en el reino puede hacer lo que puede hacer, ¿sí? Ni hablemos multitudes. Pero el tema es que muchas veces introducir a uno cuesta. ¿Sí o no? Sí. Sí. Cuesta, porque cuesta, ¿sí? El proceso de resurrección y en el cual le quitamos los vendajes de muerte como a Lázaro, para que entonces pueda ser funcional en el reino. ¿Sí? Eso no es tan rápido como leer el relato o como el tiempo que me lleva a decirlo en palabras. Para eso es un proceso en el cual uno tiene que tratar con iniquidad, con rebelión, con pecado, ¿sí? Y un proceso donde comienzo a aprender desde el Espíritu, desde el Espíritu, a adorar correctamente, ¿sí? A adorar y alabar correctamente, a escuchar sobre todas las cosas. Ese es solamente y tan solo el inicio, ¿sí? Para que mi espíritu que resucitó se comience a desarrollar. Cuando se produce una resurrección, se produce en ese momento un engendramiento. Diga conmigo engendramiento. Engendramiento. ¿Me entiende? Amén. ¿Sí? Pero habría algo fuera de diseño y algo que está mal si lo que fue engendrado se queda siempre en la edad de ser engendrado. ¿Se entiende eso? Amén. Hay algo que está mal si un embrión se queda siempre siendo embrión. Va contra el diseño. Fue engendrado para que tenga un tiempo de gestación y sea dado a luz. Y una vez que es dado a luz, se desarrolle hasta su madurez ideal. Bien. Eso es el reino. Si estoy en una institución donde estoy lleno de ocupaciones, pero en mi interior no sucede esto, entonces estoy en la nada. Puedo estar siendo muy útil para esa institución e inclusive para el líder de esa institución, pero para el reino estoy totalmente inutilizado, que nunca hice nada. ¿Amén? Bien. Si yo estoy lleno de actividades en un lugar, pero no soy capaz de orarme por un simple dolor de cabeza y que se me vaya, por decir algo, entonces estoy en la nada. Si mi vida no está activa para que ore por una situación y se vea el accionar del Espíritu en esa situación, entonces estoy en la nada en cuanto al reino. ¿Amén? La pregunta es, ¿a qué nos llamó el Padre? ¿A ser muy útil para una institución y estar como el pulpo, lleno de actividades en todo? ¿O nos llamó para manifestar el reino? Que alguien me diga, por favor, una manifestación del reino. Liberar. Liberación. Sanar. Sanidad. No solo sanidad física o milagro en enfermedades físicas, sino sanar el alma. ¿Sí? ¿Amén? Amén. Amén. Revelación. Orden. Orden. ¿Sí? Entonces, si estas
factores no comienzan a aparecer obviamente nada es instantáneo, hay manifestaciones que son instantáneas, sí, es parte del reino, pero no es todo funciona así. Hay cosas que tienen otro diseño de cómo funcionan. ¿Sí? Entonces, muchas veces no es que, bueno, si está el reino, entonces, de cómo estaba, ya todo esto no tiene que estar. No, no es siempre así, pero por lo menos sí tiene que ir viéndose gradualmente los cambios. Entonces quiere decir de que estoy yendo para ahí. Bueno, listo, estoy en el camino correcto. Amén. Amén. Si estoy en un proceso donde hay cosas que no tenía que hacer o no estaba bien que se manifestaran y comienzan a manifestarse menos, y hay cosas que de lo que está bien tenían que manifestarse y no lo estaban haciendo y comenzaron a ir manifestándose, entonces estoy en el camino correcto. Amén. Amén. ¿Se entiende? Amén. No quiere decir esto de que si uno venía tratando con ciertas cosas incorrectas en el alma, ¿sí? Que pueden ser, no sé, falta de fe para llegar a fin de mes, puede ser, no sé, reaccionar bajo presión, en ira, y yo venía controlándolo hasta que algo me sobrepasó, pero antes, ante lo mínimo explotaba. Bueno, quiere decir que estoy tratando con eso, que dentro de todo voy en el camino correcto. Por supuesto, lo que está incorrecto sigue estando incorrecto, pero no debe llegar a frustrarme y tirar todo por la borda lo que conseguí, que es lo que quieren generar las tinieblas. ¿Se entiende? Muchas veces el vencer un hábito va a desencadenar varias batallas. ¿Sí? El tema es continuar, constancia y perseverancia. Porque a los malos hábitos las tinieblas los generaron en tu vida con constancia y con perseverancia. Porque si no, no hubieran sido hábitos. Y a nadie le cuesta romper una acción solamente. A lo que le cuesta a todo el mundo romper hábitos. Que para eso tuvo que haber una secuencia y perseverancia de acciones que formaron el hábito. ¿Amén? Bien. Entonces, tenemos que entender eso. Son puntos claves para no desistir, para no rendirnos. La peor batalla perdida es la que uno se rinde, ¿sí? Y abandona. Para eso las tinieblas usan la frustración, el cansancio, la mentira. Sí. Pero cuando yo tengo luz, entonces me va a mantener para que no entre. ¿Sí? Mantenerme en la verdad es una de las principales herramientas y aciertos para no ser derrotado. Mantenerme en la verdad. ¿Qué es la verdad? Lo que Dios está hablando. Amén. Esa es la verdad. Amén. Por eso es urgente no quedarme más de la cuenta en el nivel y en la edad embrionaria. Hasta todo eso no nací de nuevo, soy engendrado, sino cuanto antes nacer de nuevo. Por lo tanto, si alguien siente y considera que no ha nacido porque puede pasar de nuevo, tiene que comenzar a orar desesperadamente, mínimo, para nacer de nuevo. Amén. Tiene que buscarlo con ansias, así como cuando la madre va a dar a luz y hasta el bebé trabaja también para salir en ese momento. Amén. Entonces,
Y en esos momentos no quiero otra cosa que no sea nacer. Amén. Y la madre también. ¿Sí? Sí. El tema es que hay muchos creyentes que se han quedado años y años en el vientre. Amén. Y todavía mantienen una edad embrionaria. Pero estamos llamados a ser luz, hijos de luz. Y para eso tengo que ser dado a luz. Amén. 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 ¿Se entiende? Cuando soy dado a luz, entonces manifiesto la luz. Comienzo a manifestar la luz. Cuando estoy en el vientre, estoy en la oscuridad del vientre. Amén. Amén. Entonces, mi oración siempre tiene que ser, y esto también es gradual y procesivo. Puede que haya áreas de nuestro espíritu y de nuestro ser en el cual se hayan dado a luz, y pueden haber áreas que no. Así como el aspecto de la resurrección, también puede haber aspectos de nuestra vida que haya resucitado, y hay áreas que no afectó todavía la resurrección. Amén. Amén. Entonces por eso es un proceso continuo. Amén. Porque cuando me afectó la resurrección determinado día en un área donde hasta ese día no lo había, es porque ese día morí en esa área para poder resucitar. Amén. Si no hay muerte, no hay resurrección. Amén. 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 ¿Sí? Si no hay engendramiento, si la semilla no cae y muere, no da fruto. Es una ley espiritual. Amén. Amén. Entonces, por eso estoy hablando, ¿sí? Que en el reino es otra cosa. Que en el reino, ¿sí? Nos mueve más la revelación que la aglomeración de gente. Amén. Nos mueve más que las tinieblas que se veían. Asegurarnos que las tinieblas que se veían en la vida de uno de nuestros hermanos comience a irse, a desaparecer y a ser exterminadas, ¿sí? Que tener lugares llenos de gente en el cual ni siquiera conocemos las tinieblas de ellos. Amén. Para traer las habitaciones de la luz y poner límite a sus tinieblas. A eso estamos llamados. Amén. ¿Amén? Amén. ¿Sí? Entonces tenemos que entender que el reino funciona muchas veces de una forma procesiva, como cuando uno edifica una casa. Amén. ¿Sí? Y que los tiempos los maneja el Padre y nos da a conocer a nosotros lo que tenemos que hacer. ¿Sí? Dentro de esos tiempos. Para que nosotros traigamos a reproducción esos tiempos. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Amén. Bien. ¿Para qué? Porque dice la palabra, ¿no? Que el tiempo de la eternidad tiene esa relación, ¿sí? Que es totalmente distinta al tiempo de la tierra o natural, en el cual un día son como 1000 años y viceversa, ¿verdad? Amén. ¿Sí? Por lo tanto, esa especie de crecimiento que a algunos los desespera, puede generarse cuando vos, de como venís trabajando, que pareciera una velocidad muy en cuentagotas, pero en algún momento hace una onda expansiva con alguien y se aceleró todo lo que parecía y se da todo lo que parecía que no estaba. Amén.
Por eso dice la palabra. Nuestro Padre llama las cosas que no son como si fuesen. Y Él ve, porque lo que manda es la dimensión del Espíritu, así como el Padre ya sabía que Eliseo y que Gedeón no estaban solos. Pero llegó un momento donde los ojos de ellos fueron abiertos. Amén. Para que vieran qué, lo que era. No lo que parecía, lo que era. Lo que es. Amén. ¿Se entiende esto? Amén. Bien. Por lo tanto, aquel que está conectado para saber lo que pasa en el Espíritu, entonces no se preocupa. No está dudando. Si se va bien, se va mal. Porque sabe desde ahí. Pero si mis conceptos son en base a lo de acá, entonces voy a estar inestable, voy a estar dudoso e inseguro siempre. Corro el riesgo de ser desanimado. Corro el riesgo de que mi estabilidad anímica esté siendo controlada por las tinieblas, por el plano físico natural y por la mente racional. Amén. 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 Si elegimos el reino y trabajar en la forma del reino, bueno, el reino tiene mucho de siembra. Mientras que se siembra, no se ve la manifestación en este plano, hasta que llega su tiempo de cosecha. Amén. 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 El Padre tiene mucho de eso, de que cuando parece que estás trabajando correctamente, pero en lo secreto, desde lo secreto, Él está preparando tu recompensa para el público. Amén. Y solamente se puede saber desde el lugar secreto. Amén. Amén. Bien. Y el lugar secreto es ante cualquier duda que tenés. El pastor fulano dice esto y el otro menglano y el apóstol sí. ¿Y qué es lo que el Espíritu te dice a vos? Amén. Tenemos el lugar secreto. Una persona de que hace conceptos desde muchas voces de ministros solamente. No es una persona del lugar secreto. Amén. Una persona del lugar secreto es la que si captaste que el apóstol, el profeta o el pastor fulano habló desde el Espíritu, listo, te aporta luz o te confirma, porque de acuerdo a lo que vivís en el lugar secreto, es coincidente. Amén. Amén. Porque ya conoces la voz del Padre, Amén. la voz del Espíritu, la voz del Hijo. Amén. Porque si bien nuestro Mesías es la voz, pero muchas veces Dios se manifiesta en el carácter del Padre. Entonces te está hablando como Padre y el Padre. Muchas veces te está hablando el Hijo, como ese amigo, como ese compañero. ¿Sí? Amén. Y muchas veces te está hablando el Espíritu, como el que te consuela, y bueno, como tantas cualidades que tiene su Espíritu. Y solamente alguien de intimidad verdadera puede identificar cuándo es cuándo. Amén. Amén. Siempre la misma persona, pero en sus distintas facetas. Amén. ¿Amén? Amén. Bien. Y esos tres aspectos generales de Dios son necesarios. Amén. Amén. ¿Amén? Bien. Entonces vamos a continuar, ¿sí?, con lo que veníamos viendo de acuerdo a lo apuntado. Amén. Unos minutitos más.
Hemos soltado muchas bases y principios del reino. Amén. Para que cada uno sobreedifique Amén. y se corrija. Ahora, la responsabilidad de cada uno es tomar esto y principalmente, como mínimo de lo mínimo, comenzar a orar desde lo que el Padre suelta, habla y da luz. No es para que uno se quede en esta reunión diciendo amén, amén. Uy, cuando hablo del lugar secreto no es solamente lo que se vive acá. El lugar secreto es tu vida de día a día, donde qué es lo que Dios te habla. Si no sabes lo que Dios te habla, entonces replanteate en la forma que te estás comunicando. ¿Se entiende lo que acabo de decir? Amén. Es mejor replantearte y empezar de cero antes de seguir haciendo en una secuencia y en una seguidilla de oraciones en el cual nunca te conectaste. Te levantaste, te fuiste y Dios se quedó con la palabra en la boca. No, mejor no digas nada. Sabe una cosa, presentate solamente y disponete a ordenar tu interior y esforzate, aunque no importa que el primer día no escuches nada, el segundo tampoco, pero comenzá a hacer ese ejercicio hasta que en algún momento sientas que es Dios el que te está hablando. Amén. ¿Sí? Y eso va a venir como un sentir. Y ese sentir te va a llevar, sí, puede ser que a un pasaje bíblico. Y después, seguramente, si no entendiste todo lo que te quiere decir, te va a tener inquieto sobre ese mismo pasaje y te va a llevar a profundizar. No la locura de que lo leí, no entiendo, y mañana leo otro, y después pasado otro. ¿De qué te sirve? Religión. Amén. No hay comunión, no hay diálogo, hay monólogo. Amén. Entonces, ahí recién comenzamos a edificar el lugar secreto. Amén. Amén. De día a día y no solamente de una o dos reuniones a la semana. Amén. Eso también es religión. Amén. Amén. Bien. Por eso acá venimos a entrenarnos, Amén. no a mantener, sino a entrenarnos para nuestra propia relación con Él. Para manifestar reino en lo que andamos deambulando en el correr de la semana, ¿sí? Y en ese deambular hay ámbitos, gente con la que nos estamos conectando. Y nuestros hermanos del ministerio pueden enterarse o no, ¿sí? Pero el Espíritu está en mí. Y va a buscar entonces manifestarse en cualquier momento. Yo solamente tengo que estar atento cuando Él me haga sentir o me diga ahora, o decirle tal cosa o hacer tal cosa. Amén. Amén. Bien. Es tiempo de otros niveles. Amén. Amén. Dije, es tiempo de otros niveles. Amén. Bien. Entonces tenemos que tomarlo como un desafío. Bien. Lo último que habíamos dicho es que, según pasajes bíblicos de Juan 14, 16 y 17, y versículo 26 y 15, 26 y 16, 17, y Hechos 1, 4 y 5, y 2, 1 al 4, y del versículo 14 al 18, y el versículo 32, 33 y 38, del capítulo 2 de Hechos. ¿Sí? Vemos que así como habían sido bautizados los apóstoles y creyentes en aquella época, de iglesia primitiva, por agua, todos ellos fueron bautizados para formar un cuerpo por ese solo Espíritu, para ser sumergidos en Él. Amén. Por eso, ni bien ellos compartían con quien, dice la Escritura, que el Espíritu añadía cada día los que iban de ser salvos, ¿sí? Y ni bien les transmitían a aquellas personas que el Espíritu traía, y ellos sabían que el Espíritu a ellos, a esas personas, los había enviado o los había traído. Entonces,
generalmente ahí enseguidita nomás los bautizaban en este acto profético de meterlos. Ahí recibieron el engendramiento, ¡pum!, al vientre de Dios. Amén. Para ser formado en sus aguas, en su espíritu, y ser dado a luz. Amén. Amén. Pasado el tiempo de gestación. La semilla, más de la cuenta fuera del vientre, se muere. Entonces, de manera que, aunque el Espíritu de Dios había actuado antes sobre ellos, como dice en Mateo 18, 28, Marcos 3, 14 y 15, entonces ahora actuaba desde ellos, y en una forma mucho más amplia y extensa, y de manera nueva que no habían experimentado antes. ¿Amén? Amén. Bueno, vamos a escribir todo eso, ¿sí? Entonces dijimos, de manera que aunque el Espíritu de Dios había actuado antes. Había actuado antes sobre ellos. Otro color para que se entienda la diferencia. Sobre ellos, como dice Mateo 12:28, Marcos 3, 14 y 15. Entonces, ahora actuaba desde ellos. Y en una forma mucho más amplia. Y extensa.
de maneras nuevas. Que no habían experimentado. Que no habían experimentado antes. Como dice Juan 7:39. Bien, ahora vamos a ir a los pasajes. Vamos a ver los pasajes después. Vemos lo que acabamos de escribir, ¿sí? Entonces dijimos Mateo 12:38. Y alguno que busque el de Marcos. Mateo 12:38 dice así. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Amén. 28. Leí el 38. Dice 12:28. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros, a ustedes, el reino de Dios. Fíjense que puede mencionar varias cualidades, pero ¿cuál menciona en ese momento? La de la liberación. Por lo tanto, si hay algún ministerio o cualquier ministerio que se diga que es del reino de Dios y no se ve en ningún aspecto la autoridad de echar fuera demonios o la manifestación de echar fuera demonios, ¿habrá reino ahí manifestado o no habrá reino? Amén. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, entonces ciertamente ha llegado a ustedes el reino de Dios. Amén. Amén. Bien. Dijimos el de Marcos, ¿quién lo tiene? Marcos 3, 14 y 15. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Amén. Entonces, él comisionó a 12 y ¿qué le dio? Autoridad. Exactamente. Para sanar y echar fuera demonios. Amén. Antes se la dio y la podían hacer desde la palabra de él, que producía que el Espíritu estuviera sobre ellos y en la atmósfera que emanaban ellos desde estar sobre ellos. Pero ahora el Espíritu ya no está sobre, sino que el Espíritu está en. ¿Se entiende? Amén. ¿Sí? ¿Qué le dijo él? Que se quedaran ahí hasta que venga el Espíritu a ellos. ¿Sí?
y les habló que aunque él se tenía que ir, iba a venir su espíritu, el Espíritu de Dios, el Ruaj, que les enseñaría todas las cosas. ¿Sí o no? Amén. ¿Sí? Y así fue desde el día del Pentecostés. Desde ahí cambia la era de cómo se manifestaba en el Antiguo Testamento, que era el Espíritu sobre, o cuando venía esporádicamente sobre alguien, y cada vez que ese alguien estaba en el Espíritu, entonces ahí hacía algo del Espíritu. Pero ahora ya no es hecha la obra a través de nuestro Mesías para que sea cada tanto y sobre, para que sea chispazos o cada tanto viene el Espíritu y me usa, sino que ahora me habita. ¿Amén? Amén. Ahora me habita, es desde mi interior. Ahora yo soy el templo. Por tanto, si es templo, habita ahí. A veces se habla, cuando no se entiende esto, de los auditorios como la casa de Dios. Esa no es la casa de Dios. Esta es la casa de Dios. Amén. Amén. Diga conmigo, mi ser es la casa de Dios. Mi ser es la casa de Dios. Amén. Amén. Si no terminamos de entender el propósito de la venida, ¿sí? Y del nuevo pacto. Amén. Bien. Entonces, si el Espíritu de Dios está en mí, la palabra dice que donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Amén. Entonces, y que para esto vino el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Yo sé que si el Espíritu de Dios vino a mí, el Padre, Hijo y Espíritu Santo son uno, ¿sí o no? Amén. Amén. Entonces tengo toda la autoridad en Él para echar fuera demonios. Amén. ¿Sí? Obviamente que hay procesos. ¿Sí? Si una persona viene, le recibe, pero tiene mucha falta de liberación, bueno, primero vamos a liberarlo a la misma persona. Pero vamos a empezar por la casa. Amén. ¿Sí? Una vez que voy liberando la casa de ese tipo de espíritus, entonces eso produce desbloqueo para que la libertad de Dios pueda afectar hacia otros que tenían ese mismo género espiritual. ¿Se entiende eso? ¿Sí? O sea, si uno es libre en mi casa, desalojé mi casa de determinado demonio, eso me da autoridad, o mejor dicho, produce que la autoridad de él pueda fluir para poder ayudar a otro que está esclavo de ese mismo demonio. Amén. ¿Se entiende? Amén. Y que por sí solo todavía no puede. Amén. Amén. Por varios motivos que ahora no vienen al caso. ¿Sí? Porque nos iríamos de tema. Amén. Bien. Entonces, esto es la diferencia y el corazón de lo que explica lo que acabamos de escribir. De manera que aunque el Espíritu de Dios había actuado antes sobre ellos, ¿cuándo había actuado antes sobre ellos? ¿Y de quién serían ellos? ¿Quiénes serían ellos en este caso? Sí, los apóstoles, ¿no? Que en su momento eran sus discípulos. Entonces vemos que a través de ellos fueron hechas también milagros, prodigios, liberaciones y maravillas del Espíritu de Dios. Pero ¿cómo? Si el Espíritu de Dios, hasta que el Mesías no es crucificado, muere y resucita, y llega el Pentecostés, más adelante, no estaba sobre todos los, no estaba en todos los creyentes, viviendo dentro de otros hombres y mujeres. Porque el Espíritu estaba sobre ellos. Amén. ¿Sí? Porque el mismo Mesías lo había producido. Dios el Padre a través del Mesías lo había producido. Amén. Había una unidad entre el Padre, el Hijo y ellos a través de la palabra. Y de la palabra el Espíritu.
Por eso dice la Escritura que en un momento Él, cuando manda ya no solo a los 12, sino a 70, sopló sobre ellos. Amén. Eso es muy claro. Entonces dice, entonces ahora actuaba desde ellos. O sea que si actuaba desde ellos, ahora ¿dónde estaba el Espíritu? Dentro. Exactamente. Y en una forma mucho más amplia, extensa, de maneras nuevas que no habían experimentado antes. Qué bendición que nosotros nacimos en la era donde todo fue consumado para que ahora el Espíritu, ¿sí?, que viene a nosotros ya nos usa en este nivel. Amén. Fíjense que tenemos un privilegio muy distinto a que cuando comenzaron sus primeras experiencias espirituales los apóstoles. Porque ellos comenzaron a operar del Espíritu sobre a después ser transformados a operar desde que el Espíritu estaba desde. Amén. Amén. ¿Se entiende? Y eso le llevó toda una adaptación, una asimilación, ¿sí?, una digestión. Conocer ahora ese nuevo funcionamiento. Amén. Amén. Y cómo manejar ese poder. ¿Sí? A mayor poder, también mayor responsabilidad. Bien. Entonces, como Rey y Mesías, Yeshua, el Mesías, tiene todas las manifestaciones del Espíritu de Dios, o sea, espíritu de sabiduría, espíritu de entendimiento, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de conocimiento, espíritu de temor de Dios y el espíritu de Yahweh mismo. Amén. Amén. Por lo tanto, si yo recibí su espíritu, ¿qué tengo también? El Espíritu de Dios. Todo lo que acabo de nombrar, todas esas manifestaciones. ¿Y por qué no se manifiestan? Ajá, porque no estoy teniendo la vida de secreto que debo tener para entender, para recibir en esa conexión, ¿sí?, el entendimiento de la dimensión del Espíritu, de cómo manifestarlo. Amén. ¿Amén? Bien, voy a escribir lo que acabo de leer y vamos a ir cerrando con eso. Amén. Entonces dijimos que como Rey y Mesías, Yeshua el Mesías, tiene las manifestaciones si se mantiene en este entendimiento y en esta fe, entonces el nivel de manifestación y de poder del Espíritu de Dios a través de mi vida es imponente, Amén. es inminente. Pero lo que pasa es que la religión nos transmitió mucha confusión.
al punto de que él vive en mí, de que yo soy su templo, pero que nunca voy a llegar a ser como Él. ¿Sí? O como que a la vez, como que nadie es el Mesías mismo. ¿Sí? Pero bueno, entonces o está o no está. O soy lo que es Él o no soy lo que es Él. Amén. ¿Se entiende? Hay mucha contradicción y mucha confusión. Entonces eso hace que uno viva todos los días un presente en el cual, bueno, sí, yo soy creyente, pero bueno, yo nunca estoy al nivel de mi Mesías. ¿Amén? Entonces, ¿eso qué va a hacer? Que yo manifieste lo que yo creo. Si yo me creo algo comparado a mi Mesías totalmente miserable e insignificante siempre, entonces voy a vivir una vida así, voy a manifestar eso. Amén. ¿Y con qué autoridad me voy a sentir ante los poderes de la tiniebla? En el mundo espiritual, en la convicción en la que estás, es lo que vos emanás y es lo que vos vivís y creás a este mundo físico. Amén. ¿Se entiende? Ahora, por supuesto, yo no estoy hablando de que cada uno es su propio Dios o que uno sea el Mesías sin el Mesías. ¿Se entiende eso? Amén. Sino que lo que yo estoy hablando es la verdad bíblica expresada. Amén. Que a través de las cartas del apóstol Pablo dice, el que se unió a él, el que se mezcló con él, el que aceptó ser un espíritu y atravesó los procesos para ser un espíritu con él, para mezclarse en él, entonces un espíritu es con él. Amén. Está posicionado donde él está. Tiene el poder que él tiene la autoridad que él tiene. ¿Sí? En otras palabras, la verdad espiritual es que no solamente de que eso puede, sino que está diseñado, y el diseño desde la eternidad de Dios es que seamos lo que Él es. Porque en un engendramiento, padre a hijo, hay una transferencia de los códigos genéticos de dicho padre a dicho hijo. Entonces, si decimos ser hijos de Dios, bueno, ¿lo somos o no lo somos? ¿Tenemos la misma genética que nuestro padre o no la tenemos? ¿Amén? Amén. ¿Se entiende? Si nuestro padre tiene un poder ilimitado, entonces no puede engendrarnos a nosotros con poder limitado. ¿Amén? Amén. Las únicas limitaciones son las que el padre por algún motivo diga, no, esto no hagas o aquello tampoco. Amén. Por acá no agarres, agarra por acá. ¿Sí? Pero entendemos de que somos lo que Él es o no lo entendemos. ¿Elegimos creerlo? ¿O elegimos creer que todo eso y que toda la Biblia está escrita en sentido figurado? ¿Amén? Amén. Entonces, yo por lo menos elijo creer esta verdad y vivir desde esta verdad. Esto no es ni agrandarse, ni creerse un Dios fuera de Dios, sino es entender una verdad espiritual. Es entender nuestro origen y nuestra identidad. Por eso cuando nuestro Mesías en la tierra predicaba sobre estas cosas, justamente los religiosos eran los que lo criticaban, y lo que los llevó a que prácticamente hicieran todo lo posible para que la autoridad romana en ese entonces, Poncio Pilato, determinara la decisión de crucificarlo. Era fíjense, si no relean los evangelios, que ellos le dicen que él aseveraba ser Dios y que él aseveraba ser el Hijo de Dios. Porque los hebreos sabían que cuando hablamos de Hijo de Dios, hijo de una deidad, es lo mismo que decir que uno es Dios, porque tiene su naturaleza.
Por eso Génesis nos dice que fuimos hechos a su imagen, a su reflejo. Amén. A su semejanza. ¿Sí? Y dice semejanza, haciendo alusión a una igualdad, ¿sí? Desde una dependencia absoluta con Él. Amén. Entonces hay confusión, ¿ven? Porque está el carácter de Satanás, que es querer ser Dios, pero sin Dios. Algo fuera y aparte, ajeno a lo que es Dios. Y a la palabra. Y a la persona de la palabra. Pero yo estoy hablando de ser su naturaleza, porque somos uno con Él. Y somos uno en Él. Amén. Amén. Como el Hijo lo dijo. Y lo dice. Bien. Entonces eso tiene que quedar muy en claro. Porque tiene que ser nuestra convicción para cómo vivir. Amén. Cuando hablo de convicción, es más que solamente fe. Porque yo puedo tener fe y creer algo, pero mañana, dadas las circunstancias, dejé de creer. Convicción es mantenerse creyendo. Amén. Amén. Bien. Entonces, las manifestaciones, hasta ahí puse, ¿sí? Del Espíritu de Dios. O sea, espíritu de sabiduría, espíritu de entendimiento, cuando pongo la E es por espíritu, ¿sí? Claro. O sea, no espíritu de la palabra. Espíritu de consejo. Espíritu de poder. Espíritu de conocimiento. Es revelación, ¿no? ¿Qué? Es revelación. Sería lo que da la revelación. De conocimiento. Sí, a través y manifestado a través de sus distintos aspectos. ¿Sí? Sabiduría, entendimiento, consejo, poder, conocimiento. Temor de Dios. O sea, el mismo Espíritu de Dios manifestándose en distintas facetas. ¿Sí? O en todas sus facetas siempre va a traer algo de esto. Y el Espíritu. De Yahweh mismo. O sea, el espíritu de yo soy el que soy. Primero yo.
así como aparece en Isaías 11, 1 y 2. Cuarenta uno, también de Isaías, 42, perdón, 1, 42, 1, al 4, y Mateo 12, 18 al 21. Bien, Mateo, vamos a ir terminando con ese. Hacemos 12. (18 al 21). Dice así: He aquí mi siervo a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá, ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio. Y en su nombre esperarán los gentiles. Amén. ¿Amén? Amén. Entonces, ¿vieron cómo dice, sobre todo el 18? Pondré mi espíritu sobre él. Amén. No está hablando solamente de la persona de nuestro Mesías cuando estaba en el cuerpo de Yeshua, sino que está hablando de el siervo elegido. Porque si no, nosotros creeríamos que en el momento que Él es absorbido a la gloria después de haber resucitado, Él dejó de ser. Y entendemos de que Él no dejó de ser. Y si no dejó de ser, entonces Él sigue operando. ¿Y cómo sigue operando? ¿Y cómo sigue conectándose, conectado e interactuando con la tierra en los días de hoy? A través de nosotros, que componemos su iglesia, su eclesia. Amén. Su sistema de gobierno. Amén. Amén. Entonces, cuando habla del siervo elegido, sí, está hablando de la persona del Mesías, que seguro que va mucho más allá de mi ser. Porque la persona del Mesías está en mí, está en vos, y está en cada uno de nosotros, los hijos de Dios. Amén. Amén. La persona del Mesías está sentado en lugares celestiales gobernando, pero también está en mí. ¿Se entiende? Entonces, cuando habla de Él, está hablando de todo aquello en el cual está Él. Amén. 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 Por lo tanto, también está hablando de mí. Porque yo soy hijo de Dios, porque el Hijo de Dios me habita. Amén. Amén. Porque yo soy ese siervo elegido, como dice acá. Porque ese siervo elegido me habita. Amén. Amén. ¿Sí? Y como dice acá, entonces, esto es para mí. Y esto es lo que sucedió con mi vida.
He aquí mi siervo, a quien he elegido, mi amado, a quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. Acá estaba profetizando justamente lo que pasó cuando fue enviado a cumplir su propósito. Amén. Amén. ¿Sí? Entonces fijémonos que el mismo Padre está hablando del Espíritu de Él mismo en Él. Pero como dice en Juan, capítulo 17, a través de la palabra de creer y de recibirle, entonces ese mismo Espíritu, ¿sí?, hace que nuestro ser, nuestro espíritu y nuestro ser, sea uno con Él y por lo tanto uno con el Padre y con el Espíritu de ellos. Amén. Amén. Soy lo mismo que Dios es. Amén. 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 Estoy hecho de sus códigos genéticos. Estoy compuesto de lo que Dios está compuesto. Amén. Amén. Las tinieblas es la que mienten de que soy algo distinto. Pero la verdad bíblica dice: tú eres mi hijo amado, en quien tengo complacencia, yo te he engendrado. Amén. Y así te ve el Padre. Pero las tinieblas, cuando a través del pecado logran ocupar tu conciencia, entonces la voz de las tinieblas a través de tu conciencia es la que te hablan y te dicen que sos algo distinto a lo que Dios es, porque sos indigno, porque hiciste esto y aquello otro. Amén. Amén. Pero nuestro Padre, que te ve desde el Espíritu, ve al Hijo en vos, con todo lo que eso significa. Amén. Y las tinieblas también. Pero como no pueden cambiar esa verdad, entonces la única alternativa que tienen es hacerte creer una verdad paralela, para que vivas en esa verdad paralela. Amén. 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 Vamos a orar. Amén. Padre, gracias te damos por esta maravillosa reunión, por todo lo que has revelado, por cómo te has manifestado. Padre, sea tu espíritu en el espíritu de cada uno de ellos, Amén. continuando lo que se ha soltado, continuando ese trato necesario para que se desarrolle la revelación, para que continúe edificando sus vidas y desde la vida de cada uno de ellos continúen afectando a la edificación de tu iglesia, de tu eclesia. Porque tu palabra dice que todos los dones y los ministerios fueron dados por tu Espíritu para la edificación de los santos Amén. que componen la iglesia, de todo el cuerpo. Padre, en tu santo y poderoso nombre traemos nuestras ofrendas con las cuales te adoramos, con las cuales rompemos, con las cuales abrimos, con las cuales cancelamos y con las cuales habilitamos, con la cual mantenemos un portal abierto a la manifestación de tu presencia. Y sea tu Espíritu continuando con el desarrollo de los niveles de fe y de honra en cada uno para ir creciendo en fe y en honra, Amén. en sacrificio y en adoración, en ofrenda. Porque esto abre dimensiones muy distintas
porque esto abre canales de revelación, Amén. principios de reino. No queremos ofrendar al entendimiento religioso. No queremos darte nada en pacto a través de un entendimiento religioso. Queremos darte por revelación, Padre. Porque eso es lo que trae cosecha siempre. Amén. Gracias, papá. Te amamos y te bendecimos, Rey. Bendecimos desde acá también a nuestros hermanos. Así es. Y sea, papá, la productividad del mensaje y la palabra para todo el cuerpo. Amén. Gracias, papá. Amén. Amén.